Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida, y vamos entonces a seguir esta noche con nuestro estudio sobre el Evangelio de San Mateo. Vamos entonces a comenzar con nuestra oración para antes de leer la Sagrada Escritura. Así que en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces, vamos entonces a comenzar con la clase de esta noche. Y que es sobre el Evangelio de San Mateo. Y esta noche vamos a discutir el misterio de la encarnación. Por lo tanto, vamos a continuar vamos a empezar a reflexionar sobre este misterio tan grande de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a continuar con el capítulo 2 en el versículo 13, que dice: después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Fíjense que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, como habíamos dicho anteriormente. El primer comentario que quiero hacerles es que la aceptación de José al misterio de Jesús, al misterio de su origen y al misterio de la vocación de María, lo pone a un nivel muy diferente al de los líderes de Israel, que rechazaron totalmente el misterio de Jesús y el misterio de María. Al principio del testimonio de San Mateo, se nos presenta a José como un hombre justo, al hombre que hace la voluntad de Dios. En otras palabras, a un hombre que está en comunión total con Dios. Dicho de otra manera, podemos decir que ambos padres están velando cuidadosamente a los dos tesoros que son Jesús y María. Dios, Padre y San José estaban en una comunión intensa, ya que San José es el más grande de los patriarcas. Aunque Abraham, Isaac y Jacobo fueron los patriarcas que iniciaron el peregrinaje del pueblo de Dios aquí en la tierra, José fue el último patriarca quien presentó al Hijo de Dios al mundo entero. Por lo tanto, él tuvo el privilegio más grande. Si tomamos el ejemplo de Abraham, quien tuvo el privilegio de tener a un hijo que Dios le había prometido
y su nacimiento fue milagroso, este portento no se puede comparar con el hijo que nació de María la Virgen y quien estuvo al cuidado de San José. Por eso vemos que San José fue mucho más privilegiado que Abraham. Como vemos aquí, Dios está al mando de la historia. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Así como dice el Salmo 139, que nos dice, Señor, tú me examinas y conoces. Sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Tus pensamientos, Dios, cuánto me superan. Qué impresionante es su conjunto. O sea que este Salmo 139 nos da una idea, ¿verdad?, de la omnipotencia y la omniscencia, o sea, Dios que todo lo puede y Dios que todo lo ve, ¿verdad? De Dios. Como vemos en el pasaje del capítulo 2, a San José se le revelan los pensamientos de Herodes, ¿verdad? Cuando el ángel se le aparece, ¿verdad? Lo más probable era que Herodes le hubiese contado sus planes a un grupo pequeño de personas, pero José lo sabía, porque Dios lo sabe y él lee los corazones, ¿verdad? Por eso Dios le envió a él su ángel, ¿verdad? Esto nos prepara, este hecho nos prepara para comprender por qué durante su ministerio Jesucristo podía leer los corazones de los fariseos, de los escribas y de las personas. En los evangelios vemos en varias ocasiones que Jesús no necesitaba del consejo humano porque él podía leer los corazones de los hombres. Vemos aquí que Dios está revelando lo que había en el corazón de Herodes, ¿verdad? Y Herodes no toleraba a ningún rival y lo menos que se podía imaginar era la magnitud del adversario al que él se estaba enfrentando. Dios no solamente estaba en contra de Herodes, sino que también lo estaba evitando. Así como los reyes magos evitaron volverlo a ver a Herodes, ¿verdad? Si nosotros buscamos en el Antiguo Testamento, en los libros de los Proverbios y los libros sapiensales o de sabiduría, ¿verdad?, encontramos que se le aconseja al hombre sabio que sea cuidadoso y que sepa discernir y tome decisiones de acuerdo a la sabiduría de Dios. Esto es lo que José está recibiendo directamente de Dios, ¿verdad?, en sueños a través del ángel. Lo próximo que vamos a discutir es sobre los primeros mártires que dieron su vida por Jesús. Estos primeros mártires eran completamente inocentes y puros. Si ustedes conocen algo sobre los sacrificios religiosos del antiguo Israel, sabrán que la víctima tenía que ser inocente y completamente pura. Eso es exactamente lo que eran estos niños de Belén. Es increíble que el pueblo natal del rey davídico y Mesías fuera también el lugar en donde encontráramos a los primeros mártires. Estos pequeños mártires no sabían la causa por la cual estaban dando sus vidas. Las escrituras nos dicen que Herodes estaba furioso por el hecho de sentirse que los reyes magos lo habían burlado. Lo que él no podía imaginarse y comprender es que Dios mismo y San José lo habían burlado también.
como nos dice en el versículo 16, nos dice, Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado y fijándose en la fecha que ellos habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores, ¿verdad? Algo muy triste y algo muy denota cuán malvado era Herodes, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos a un rey muy malvado, quien mandó a matar a todos los niños varones. Esto tiene que recordarle a ustedes la historia de la niñez de Moisés, donde el faraón malvado mandó a matar a los niños varones, pero no a las niñas. Recordarán que la familia de Moisés lo salvó porque creía en la providencia de Dios más allá de lo razonable. Vemos aquí que al niño rey, a quien su familia lo salvó, su familia también creía y confiaba en Dios más allá de lo razonable. Vemos que en ambas situaciones se nos enseña cómo afrontar y resolver la crisis. Uno no se envuelve en la crisis, sino que mira más allá de ella y presta atención a lo que Dios está haciendo. Entonces podemos ver cómo Dios nos puede salvar en cualquier situación. Hubo varios libros escritos durante esta época en que se escribieron los evangelios. Estos no están incluidos en el canon de la Biblia, ¿verdad? Uno de ellos es el que llamamos el Testamento de Moisés. Tal vez nunca han oído de este libro, pero en el capítulo 6, versículos 2 al 7 de este libro, se nos dice que Herodes era un hombre impulsivo y perverso. Era un rey que no tuvo misericordia con nadie. Mató tanto a jóvenes como a adultos. Sabemos que Herodes mató a su esposa Mariame. También mató a 2 de sus hijos, ya que creía que estaban conspirando contra él. Es claro que Herodes era excesivamente cruel con sus rivales. Por lo tanto, es muy posible y lógico que él mandara matar a todo un grupo de niños. Cuando leemos el capítulo 2, nos da la impresión de que murió un gran número de niños. Pero esto es algo que es poco probable, ya que aún hoy en día Belén es un lugar pequeño donde no vive mucha gente. En los tiempos de Jesucristo, Belén hubiese sido todavía aún más pequeña. El matar a un solo niño es de por sí una tragedia. Los eruditos bíblicos creen que el número de niños que murió en Belén fue aproximadamente de 12. No importa la cantidad de niños que murieron, fue una tragedia. El número 12 representa a todos los niños que había en todo el pueblo de Israel. Ahora, vemos que la cruz no solamente está sobre Jesús, sino sobre cualquier persona que esté asociada con él. Por eso, más adelante en el Evangelio veremos que aquel que quiera ser cristiano sin la cruz era y es algo inconsistente e imposible para ser discípulo de Jesús. Jesús y la cruz son uno. Y los cristianos y la cruz son uno también. Por lo tanto, las persecuciones de los cristianos a través de los siglos y la que probablemente se avecina en el siglo XXI es algo normal. Cuando nosotros abrazamos la cruz y lo abrazamos a Él, morimos con Él, para Él y a través de Él.
somos parte de la redención del mundo. De esta manera, creamos un futuro lleno de esperanza para las generaciones futuras. Esto no es una tragedia, esto es un misterio, ¿verdad? Mateo nos dice en el capítulo 2, versículos 17 y 18, nos dice: así se cumplió lo que anunció el profeta Jeremías. Una voz se escucha en Ramá, muchos llantos y sollozos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no están vivos. Acuérdense que esto fue escrito en el año 70 después de Cristo. Mateo está citando a Jeremías, quien siglos antes había escrito esta profecía. Vamos a hablar primero sobre Raquel. A ella la nombran en el libro de Génesis. Era la esposa preferida de Jacob. Ella murió dando a luz a su hijo Benjamín. Por ello murió entre llantos y gemidos. A ella la sepultaron en en Belén. Ramá se encontraba a mitad de camino entre Belén y Jerusalén. En Ramá era en donde se agrupaban a los esclavos que iban encadenados uno tras del otro y tenían que pasar a través de Belén de camino a Babilonia, ¿verdad? Durante los tiempos del destierro. Estos esclavos obviamente iban llorando y lamentándose porque habían perdido su libertad, su familia, su trabajo, en fin, todo lo que poseían. Muchos de ellos morían en el camino. Esto era algo absolutamente horrendo. Los lamentos y gemidos a los que se refiere Jeremías empiezan primero con Raquel, ¿verdad? Que estaba llorando por su hijo. Luego tenemos a estos esclavos que van llorando porque han perdido a su país. Entonces en Belén tenemos el llanto y los gemidos de los padres y las madres que perdieron a sus hijos, ¿verdad? Por la matanza que ordenó Herodes. Pero esto no es el final del llanto al que se refiere Jeremías, ¿verdad? Ni de los gemidos de Israel. El llanto y los gemidos finales serán en el año 70 después de Cristo, cuando el pueblo llore y se queje por la pérdida del templo de Jerusalén y toda la nación. Cuando Mateo cita a Jeremías, está evocando todo este sufrimiento del pueblo que él mismo vivió. Fíjense cómo las profecías de los profetas no son profecías que se quedan a un nivel o a un tiempo. Son profecías que tienen diferentes, que profetizan cosas que van a pasar en diferentes partes de la historia. O sea, que tienen niveles sobre niveles sobre niveles. Fíjense esta profecía de Jeremías. Habla sobre Raquel, más adelante sobre los esclavos, se ve ahí, después en Belén, en la matanza de los santos inocentes, y luego en la caída de Jerusalén. O sea que tienen como hemos dicho, la palabra de Dios, mientras más uno la escarba, mientras más uno la estudia, va describiendo diferentes niveles de esa palabra de Dios. Y esto es un ejemplo perfecto de eso que hemos estado hablando. Los lamentos y gemidos
Por lo tanto, cuando Mateo cita a Jeremías, ¿verdad? Como hemos dicho, está evocando el sufrimiento del pueblo. Aquí Mateo nos está dando una gran enseñanza, ¿verdad? Y nos dice que cuando las acciones del pueblo de Dios van en contra de su voluntad, hay repercusiones terribles, ya que esto les acarrea terribles males y castigos, ¿verdad? Cuando no hacemos la voluntad de Dios. Sabemos que la Sagrada Familia vivió en Egipto de 2 a 3 años, hasta la muerte del rey Herodes, que murió en el año 4 antes de Cristo. Los eruditos bíblicos nos dicen que cuando Jesús volvió a Israel tenía de 2 a 3 años. El verso 19, ¿verdad? El capítulo 2 nos dice: a la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, fíjense, ¿verdad? Que el ángel del Señor no tiene problema si tiene que visitar a alguien en Israel o Egipto o Babilonia o cualquier otro lugar. Sino que lo que sí le preocupa al ángel es que el corazón de la persona esté abierto a recibir su mensaje. En Egipto, ¿verdad? Había alguien con el corazón abierto. Y este es nada menos que José, porque él estaba atento a lo que Dios quisiera para sus dos tesoros. Nos dice el versículo 20, ¿verdad? Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Esto es muy interesante, dependiendo lo mucho que sepan sobre el libro del Éxodo. Porque en el Éxodo 4:19, como vemos aquí, nos dice, el Señor dijo a Moisés en Madián, vuelve a Egipto, que han muerto los que intentaban matarle. Esto es casi idéntico a lo que el ángel le dice a José. Por lo tanto, Mateo nos está motivando a hacer la conexión entre Jesús y Moisés, ¿verdad? Por lo tanto, en el versículo 21 de San Mateo nos dice, se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel. Vemos que la obediencia absoluta de José lo hace un seguidor ideal de Cristo, ya que el ideal es hacer la voluntad de Dios en la tierra. En el versículo 22 vemos que cuando José vuelve a Israel hay un problema, ya que al morir Herodes le deja su reino a sus 4 hijos, quienes lo dividieron en tetrarquías. José quería volver a Judea, ya que este era el lugar apropiado para el rey de los judíos. Pero no podía volver allí porque Arquelao, el hijo de Herodes, estaba gobernando allí. También estaba gobernando en Samaria e Idumea. Él era tan cruel que al tomar posesión de esta área estalló un caos absoluto en la sociedad. José no creyó que estaría seguro viviendo allí con los 2 tesoros de Dios. Por eso decidió irse al norte hacia Nazaret. Cuando José decidió irse, no vislumbró que esto
¿verdad?, le causaría un gran problema teológico al Sanedrín. Esto era porque no encajaba con la escritura que un rey davídico viniera de Nazaret. Como nos dice en los evangelios más adelante, nada bueno viene de Nazaret, ¿verdad? Por lo tanto, José no se estaba dando cuenta que estaba creando un gran problema teológico, no solamente para el Sanedrín, sino para toda la nación judía de aquel entonces. ¿Por qué José se fue a Nazaret? Pues de acuerdo a Mateo, ¿verdad?, porque hay otras explicaciones en otros evangelios, se fue porque Herodes Antipas estaba gobernando Galilea. Antipas era mejor que Arquelao. Nosotros veremos en el capítulo 7, versículos 15 al 19, que nos dice que un árbol malo produce malos frutos y un árbol bueno los produce buenos. Estos 4 hijos de Herodes, el grande, eran frutos malos que venían de un árbol malo. Este Herodes Antipas es el que se burlará de Jesús durante su pasión más adelante. José y su familia se establecen en Nazaret. Estos pasajes le dan dolor de cabeza en sentido figurado a los eruditos bíblicos. Lo que él hace es citar algo que es lo siguiente, que dice será nazareno en el versículo 23. No hay ningún lugar del Antiguo Testamento en donde se encuentre esta cita. Los eruditos no pueden encontrar esto en ningún lugar de la escritura hebrea. Por lo tanto, Mateo lo está citando de otro lugar que considera fidedigno. Esto es importante porque el nombre Nazaret significa rama, tronco o tocón. Y esta referencia viene ¿de dónde? Viene de Zacarías, capítulo 6, versículo 12, donde dice, y le dirás, así dice el Señor Todopoderoso, aquí está el hombre llamado Germen, que construirá el templo. Su descendencia germinará. También en Zacarías, capítulo 3, versículo 8, dice, yo he de traer a mi siervo Germen. Y en Isaías, capítulo 11, versículo 1, dice, pero getoñará el tocón de Jesé. Jesé es el padre de David, ¿verdad? Del rey David. De su cepa brotará un vástago. Estas 3 referencias nos confirman que Jesús, iba a ser nazareno. Sin embargo, no hay una cita específica del Antiguo Testamento como Mateo la escribe en su evangelio. Será llamado nazareno. ¿Ya? Estos son citas indirectas que nos dejan saber que verdaderamente así se le iba a llamar, porque iba a vivir en Nazaret. En el tiempo que nos queda, vamos a cubrir dos cositas. Como se acuerdan, en el segundo nivel de cómo comparar e interpretar la escritura, se siguen las alusiones o referencias que éstas nos dan. Como se acuerdan, hay una conexión bien clara entre José de Nazaret y el José del Génesis. Les voy a dar unas referencias para que vean esto y lo sigan estudiando cuando les convenga. Si vamos al libro del Génesis, capítulo 37, encontraremos al hijo amado de Jacobo, José. Él era un hombre justo, alguien que estaba en comunión con Dios. Oímos muy frecuentemente en el Génesis que Dios estaba con José, ¿verdad? Obviamente, él tenía una buena relación con Dios.
Lo próximo que oímos en el Génesis es que él tenía sueños. Pero muchas veces pensamos que alguien que tiene muchos sueños es alguien que no está en contacto con la realidad. Sin embargo, lo que el libro de Génesis nos está diciendo es que por las noches José estaba abierto a Dios, ¿verdad? Él lo que estaba teniendo eran visiones nocturnas. Otro personaje bíblico que se asemeja a José es el profeta Daniel, quien también tenía muchos sueños y visiones durante la noche. Cuando se nos dice que José tuvo un sueño, ¿verdad? Como hemos dicho, es que tuvo una visión durante la noche y que Dios se comunicó con él. En el Génesis se cumplieron todos los sueños que tuvo José, ya que eran visiones proféticas. A José lo rechazaron sus hermanos debido a los privilegios que Dios le había dado. Por eso sus hermanos lo vendieron como esclavo y lo llevaron a Egipto. En unas circunstancias terribles. Aún así, debido al favor de Dios, José se convirtió en el gobernador de Egipto. Él también se convirtió en el salvador del mundo conocido en aquel entonces. Él alimentó a todos aquellos que estaban hambrientos y también le dio un hogar a Jacobo, su padre, quien también se llamaba Israel, ¿verdad? Y a toda su familia. ¿Podemos ver la conexión entre los dos José? Podemos decir muchas cosas sobre el José de Nazaret, ¿verdad? Él era un hijo amado por Dios, alguien muy cercano a Dios, quien estaba en comunión con el Padre, un hombre justo, un hombre que recibía mensajes de Dios a través de visiones nocturnas, ¿verdad? José de Nazaret es un personaje de mayor importancia que el José del Génesis, a pesar de que José, el del Génesis, sea una de las figuras más importantes de la Biblia. La razón es porque José de Nazaret tuvo el privilegio de darle al mundo entero, incluyendo a judíos y gentiles, su Salvador. Este Salvador es el pan de vida, que nació en la casa del pan, que es el nombre de Belén, ¿verdad? Casa del pan. Es por todo esto que a San José se le puede llamar el patriarca más grande de todos. Ahora, vamos a comparar a Jesús con Moisés. A pesar de que hay alrededor de 70 comparaciones posibles entre Jesús y Moisés, solamente cubriremos algunas de ellas aquí. Primero, Moisés fue llamado por Dios para salvar a su pueblo, así como Jesús también. Sus padres eran humildes, los de Moisés. Sin embargo, lo educaron y criaron como un príncipe de Egipto, ¿verdad? Y pues Cristo, Jesús, pues obviamente nació de María, que más humilde, ¿verdad? No podía ser. Y pues fue educado en todo lo que la enseñanza de la religión de Israel. Y obviamente pues él era más que un príncipe, era el rey de reyes, ¿verdad? A Moisés, un rey malvado ordenó que lo mataran, así como también como a otro niño hebreo. Y vemos que exactamente eso le pasó a Jesús, ¿verdad? Y ahí fueron los primeros mártires, los santos inocentes, ¿ya? A Moisés su familia lo salvó y ellos creían en Dios más allá de lo razonable. Y asimismo también a Jesús, ¿verdad? Su familia creía en Dios más allá de lo razonable. Moisés pasó 40 años en el desierto y Jesús pasó 40 días en el desierto ayunando, ¿verdad? Un día por cada año.
Moisés tuvo una profunda experiencia de Dios en el monte Sinaí, cuando fue llevado para salvar a su pueblo, ¿verdad? Y tenemos que Jesús, pues también tuvo una experiencia en el monte Tabor, donde fue transfigurado, ¿verdad? Y ahí se encontró con Moisés y con Elías, ¿verdad? Moisés hizo 10 milagros en Egipto, que nosotros lo llamamos las plagas, ¿verdad? Y Jesús hizo mucho más de 10 milagros, ¿verdad? Eh, eh, También Moisés predicó la palabra de Dios no solamente a los hebreos en Egipto, sino a todas las personas de todas las edades. Y más que eso, pues Jesús también, eso fue su trabajo en la tierra, predicar la palabra de Dios, traer el mensaje de Dios a todos nosotros, ¿verdad? Él en sí, Jesús es la palabra de Dios hecha carne, ¿verdad? Vemos que en Corintios 1, capítulo 10, en el versículo 1 al 5, dice, todos se bautizaron en la nube y el mar uniéndose a Moisés, ¿verdad? O sea que cuando pasaron el mar rojo, cuando la nube que los cubría durante el día, pues eso es prefiguraciones del bautismo, ¿verdad? Que nosotros recibimos, ¿verdad? Que es gracias a Jesús, ¿verdad? Nos unimos a ser parte de la familia de Dios a través del bautismo. Vemos que Moisés orquestó una alianza entre Dios y su pueblo. Y Jesús, obviamente, fue el que trajo la nueva alianza, ¿verdad? Mucho mejor que la alianza de Moisés, ¿verdad? Una alianza que nos abrió las puertas del cielo. Moisés organizó al pueblo de Dios en una comunidad y Jesús organizó al pueblo de Dios en una comunidad que llamamos iglesia, ¿verdad? La iglesia que él fundó. Moisés tuvo 72 ayudantes y vemos en el versículo, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, en donde Jesús escogió a 70 ayudantes, ¿verdad? En su evangelización. A Moisés le dio al pueblo pan milagroso, ¿verdad? Maná y agua. Cuando le daba la roca, y la roca salía agua. Y Jesús, él mismo es el pan bajado del cielo, el pan de vida, ¿verdad? Y nos da el agua de la vida eterna, ¿verdad? Como cuando se acuerdan en la pasaje de Jesús y la mujer samaritana, donde él le ofrece que le va a dar agua que va a saltar a la vida eterna, ¿verdad? Moisés murió misteriosamente. Él solamente llevó al pueblo de Israel hasta el borde de la tierra prometida, ¿verdad? Y la muerte de Jesucristo es un misterio. Y Jesús ha llevado al pueblo de Dios a la verdadera tierra prometida, que es el cielo, ¿verdad? Con su muerte, Él nos abrió las puertas del cielo, ¿verdad? Y nos salvó. Por lo tanto, Moisés fue el rey de Israel sin la corona. Y Jesucristo es el rey del universo, ¿verdad? También sin una corona de oro, pero sí con una corona de espinas. Y como vemos, cuando seguimos investigamos las referencias o alusiones dadas en la escritura, nuestro conocimiento de ese personaje aumenta exponencialmente. Y con ese pensamiento los voy a dejar aquí esta noche. Así que entonces vamos a hacer nuestra oración final.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Pasen buenas noches.